del 57 al 27.2. Es una sección un poco larga. Al 67. Al Desde el 57. Vamos a ver si alcanzamos. Es una sola sección. Si lo alcanzamos a desarrollar, si no, solo una parte. Pero es una sola sección. Es Jesús ante Sanedrín y las negaciones de Pedro. Sí. Y Jesús llevado ante Pilato. Porque todo sucede en el mismo lugar. Por eso es una sola sección. Pero es un poco larga. Vamos a ver la primera, que es del 57 al 66. Hay una segunda sección, fíjense que son dos secciones. Del 57 al 66 es Jesús ante el Sanedrín. Después está del 69 al 27.2, son las negaciones de Pedro. Y hay en medio una bisagra que es el versículo 67. Son los insultos, 67 y 68 son los insultos recibidos por Jesús. O sea, hay dos textos que están unidos y en medio hay una bisagra. Una es Jesús delante de los enemigos, la otra es las negaciones de Pedro y en medio insultos a Jesús. Son tres secciones. La primera, del 57 al 66, tiene una introducción y tiene varias secciones que vamos a compartir. Leamos el 57, por favor. Comenzamos. Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos que detenernos un poco porque el texto es bien lacónico. Los que prendieron a Jesús, ¿quiénes fueron? Aquellos 20 hombres que se cayeron, los 4 alguaciles, los 6 fariseos. Llevan, pero todo el trayecto, ¿qué pasó durante todo el trayecto? Lo iban golpeando, lo jalaban, entre risotadas, dicen los videntes, se reían a carcajadas al ver cómo Jesús se iba de bruces en cada momento de los empedrados. Y lo levantaban a puntapiés, es lo que los videntes están indicando. Es un trayecto un poco largo, atravesaron, fíjense cómo lo hicieron. Habían dos caminos para llegar desde Jerusalén a Getsemaní. Lo utilizaron por el camino más largo para penquearlo más, el camino más ordinario. Cuando Jesús llega a ese lugar, utiliza el camino más corto. Ellos utilizaron el camino más agreste, precisamente para golpear más a Jesús. Atravesaron el torrente Cedrón, donde se cayó, lo empujaron, lo levantan en peso, todo hediondo a sangre podrida, y lo continúan flagelando. Cuando los habitantes del barrio de Ofel ven a Jesús, algunos quieren intervenir, pero al ver los guardias, hasta ahí llegó el tumulto, y simplemente mejor, dicen bien claro, lo que hicieron fue cerrar sus puertas para no ver nada. O sea, yo no he visto nada, no sé quién es ese. El que les había dado de comer pan gratis, ahora simplemente no lo reconoce. El ser humano es así, en su gran mayoría. Entonces, cuando lo prendieron, lo llevan ante el sumo sacerdote Caifás. Aquí tenemos que detenernos, porque también interviene Anás, que era el suegro que había sido el sumo sacerdote. Primero lo llevan donde Anás. Antes de llevarlo donde Caifás, Anás le daba el visto bueno. Si él decía, miren, que sigue el proceso, eso lo decidía Anás. Cuando Caifás lo recibe, ya era con la venia de Anás. Si Anás decía que siga, Caifás seguía. Si Anás decía, no, hasta aquí llega, entonces el truco primero era pasar el examen de Anás, que era un hombre muy duro, era un hombre muy astuto. Es el primero que comienza a burlarse de Jesús. Tanto que cuando lo mandan donde Caifás, dice que lo mandó con un papelito. Estaba amarrado, Jesús está amarrado y le ponen una caña, un palo, y en el palo decía, ahí les envío a su rey, en un tono de burla. Jesús pasa de donde Anás, pasa donde Caifás. ¿Y Anás qué puesto tenía? Era el sumo sacerdote, había sido.
Había sido. y ahora era el suegro de Caifás, porque ahí los puestos se daban por nepotismo, o sea, eres mi suegro, entonces te paso el encargo. Pero el que dominaba detrás del trono era Anás. Tanto que aquí vemos ese aspecto bien claro. Primero lo llevan donde Anás. Anás dijo que sí, y entonces se lo transmitieron a Caifás. Cuando Caifás lo recibe, dice que era en palacio, estaba medianoche, y dice que todas las luces estaban iluminadas precisamente, y estaba ya el montón de gente esperando a Jesús, porque ya sabían que había llegado donde Anás, y estaban esperando impacientes que llegara. O sea, cuando llegaron ya Jesús era un condenado. Ya ellos habían deliberado, se habían puesto de acuerdo, y los textos nos van a decir, ya tenían el montón de testigos falsos, esperando solamente hacer el show. Fue una declaración, una condena de muerte con anticipación. O sea, ya no les interesaba descubrir nada, simplemente hacer una ceremonia, una pantomima, para declararlo ya un reo de muerte. Se habían reunido los escribas, los ancianos. Mateo siempre pone de dos en dos a los enemigos de Jesús. Los escribas eran los que mejor sabían los textos bíblicos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque van a ver un montón de detalles bíblicos que los escribas los conocían y ellos se lo brincaron. El juicio fue un juicio blasfemo, un juicio fuera de orden. Aquí hay una abogada que nos puede explicar muy bien esas cuestiones de juicio. Tanto que cuando Pilatos condena a Jesús, apareció en una de las paredes cercanas donde fue condenado a Jesús, decía, juicio inicuo. Apareció una mano escribiendo eso, juicio inicuo. Porque fue todo lo que hizo Pilatos y lo que hacen estos, todo era falso, todo era falso. Versículo 58. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Palabra del Señor. Si se fijan, son dos versículos resumen. El versículo 57 va a ser explicado a continuación, y el 58 va a ser la otra sección, las negaciones de Pedro. Es curioso cómo el escritor sagrado hace un resumen y después lo desglosa. El 57 viene después del 59 desglosado hasta el 66. Y el 58 va a ser del 69 hasta el final. Está anunciando de lo que va a tratar. Es como el argumento. Pero Pedro, fíjense una cosa, lo que acaba de decir Beatriz. Todos salieron en guinda, pero Pedro sí salió en guinda, pero regresa e iba siguiéndolo. Había un amor realmente, un amor miedo, pero había. Todos los demás desaparecieron. El único que regresa, aunque sea de lejos, es Pedro. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Y entrando dentro, se sentó con los criados para ver al final. Sabemos cómo era la forma del palacio. Había una ala central y había unos patios alrededor. Pedro se queda en el patio exterior, pero siempre dentro de lo que era el palacio. Entrar a la sala central donde estaban Caifás, que decía que estaba en un trono, en un taburete, dicen los videntes, y ahí tuvo que bajar en gradas cuando ve llegar a Jesús. Estaba impaciente, dice que Caifás caminaba de un lado a otro esperando. Es increíble todo el odio que hay detrás de todo esto. Claro, Caifás quería quedar bien con su suegro Anás, Anás quería que lo mataran, estaba en juego el negocio de familia, entonces Caifás quería hacer bien las cosas para Anás. Pedro no logró entrar hasta la sala del palacio, se queda en las afueritas del palacio, pero que era dentro del recinto. Entrando dentro se sentó con los criados para ver al final. Sabemos que hay un momento en que Pedro sí entra, pero fue porque Juan, que era conocido del palacio, logró entrar, y con Juan logró entrar también Pedro. Por eso es que en un momento dado Pedro logra ver de cerca a Jesús y Jesús ve de cerca también a Pedro. Pero de entrada no logra porque él no era nadie, o sea, no era conocido de los que estaban ahí.
Y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Versículo 59 comienza el versículo 57. Leamos. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, es increíble. Así como nosotros ahora decimos, miren, a ver cómo sacamos la caravana, todos dicen, a ver cómo matamos a Jesús. Todos se pusieron de acuerdo, dice, el Sanedrín entero. ¿Qué era el Sanedrín? Se calcula que ya había en este momento 71 ancianos. Era el recuerdo de aquel grupo de ancianos que ayudó a Moisés. Moisés y Josué llaman a 70 ancianos, los 72. Jesús va a utilizar ese mismo número, que es la mitad de las 12 tribus de Israel. 12 por 6, 72. No es el grupo máximo, es la mitad del grupo máximo. Y cuando Jesús busca discípulos, formó 72. Era como la asamblea general de Cristo, o del pueblo de Israel. Es un grupo de ancianos. Sanedrín era como la asamblea legislativa de ahora. Y dice, el Sanedrín entero, o sea, eran los que dirigían toda la cuestión. El Sanedrín entero andaba buscando un falso testimonio. ¿Y por qué dice que buscaban un falso? Porque no lo encontraban. Esta primera sección del 59 y 60 se llama No hay testigos. No los encontraron. Andaban buscando, aunque sea un falso testimonio. Uno dice que es sorprendente cómo esta gente que se puede de la Biblia ya se habían puesto de acuerdo con mentira para capturarlo. Ahora buscan mentiras para matarlo. Todo a base de mentiras. Uno dice, qué tremendo. Y eran los dirigentes religiosos. El Sanedrín entero andaba, mire, y ofrecían dinero. Y lo peor fue que como no habían trabajado bien a los testigos, se contradecían, dicen los videntes. Entonces los sacaban porque y los hacían caer en ridículo. Pero aún haciéndolos caer en ridículo, no desistieron hasta que lograron la condena de Jesús. Con ánimo de darle muerte. Versículo 60. Y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron 2. Palabra del Señor. Y no lo encontraron, a pesar de que, bueno, dicen que es tremendo ese momento porque llegaron un montón de falsos testigos, comenzaban a hablar y entre ellos mismos se peleaban porque no, es que vos no has oído bien. No, se contradecían, decían, saquen esto que no sirven para nada, que pasen otros. Era una payasada lo que estaban haciendo, o sea, no era nada serio. Y no lo encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos y todos eran pagados. Los videntes dicen que todos habían recibido dinero, soborno, para decir cualquier tontería. Pero como todo era falso, no se ponían de acuerdo. Al fin se presentaron 2. ¿Qué es lo que dijeron esto? También eran mentiras. Versículo 61. Que dijeron, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese la acusación número 1. Yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. En primer lugar, no es tanto el poder que tenga este hombre llamado Jesús, sino el sacrilegio de destruir el templo de Dios. ¿Por qué? Porque eso era gravísimo. Era gravísimo porque para el pueblo de Israel el santuario era la casa de Dios. Dios habitaba ahí. Entonces destruir el santuario era ir en contra totalmente de Dios. Les había costado, veámoslo en el Evangelio de Marcos. Vayamos a Marcos. ¿Cuándo es que sale en algún lado que Jesús menciona este tema? Ahorita va en el Evangelio de Marcos 14. 14 del 57 al 59. Marcos 14 del 57 al 59. ¿Leen cualquiera? Marcos 14, 5, 7.
Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. San Marcos de entrada dice que ese testimonio era falso. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio, o sea que no fue una sola persona. Es mucho más amplio que San Mateo. Nosotros, está hablando en plural, le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres. Ya le agregó más que lo que dijo Mateo, o sea, el chambre ya se hizo más grande. Y en 3 días edificaré otro no hecho por hombre. O sea, esto ya, o sea, mágicamente iba a aparecer un templo, o sea, ya la mentira se hizo mucho más grave. ¿De qué está hablando Jesús? El Evangelio de San Juan nos va a explicar de qué hablaba. En el capítulo 2, capítulo 2, versículo 19 al 21. 2, 19 al 21. Jesús les respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Palabra del Señor. Perdón, lee el 22 también. ¿Cuándo fue que lo sabían? No. Cuando fue levantado. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria. al Señor Jesús. Ahí Es está. bien interesante la explicación que da San Juan precisamente de este momento. Los judíos le pidieron un signo. Ese fue el origen de la discusión de este dicho. Jesús les respondió, destruyan este santuario. No dijo hecho por mano de hombre, eso se lo agregaron. Y en 3 días lo levantaré. Pero él está hablando porque él mismo con su poder resucitó. Pero mira, Juan, y como ellos van a entender que está hablando de su cuerpo. O sea, así vaya. Si a mí me hubiera dicho levantar, voy a hacer una iglesia y la voy a. Yo lo que hubiera Y pensado. lo figurativamente. Ajá, pero ¿cómo van a entender que era su cuerpo? Hay una cosa, Silvita, y es que lo dice San Pablo. Si yo soy una persona limpia de mente, no prejuiciada, y dice él, los espirituales entienden las cosas del espíritu, se dice Pablo. En cambio los carnales solo entienden la carne. Como ya estaban prejuiciadas, están enojados en este, si se fijan el texto, replicaron, o sea, están discutiendo. No quieren aceptar a Jesús. En ese momento de cólera, de enojo, están bloqueados para entender la palabra de Jesús. Es que estaban vendiendo en el templo, ahí en ese momento, aquí. Hace la purificación del templo. Entonces cuando saca el chilillo, ellos llegan bien enojados y le dicen, ¿por qué haces esto? ¿Con qué autoridad? Danos un signo, algo que te autorice a habernos penqueado con ese chilillo. Y Jesús dice una cosa, dice, destruyan este templo, pero él está hablando de él. Él es el signo que va a dar Jesús, de que tiene autoridad para limpiar, inclusive destruir el templo físico, es que él va a resucitar, la resurrección. Ahora, el problema es que estaban tan enojados, tan bloqueados, que ni por cerca entendieron, es más, le agregaron, y eso nos pasa a todos. Cuando perdemos la calma, oímos más de la cuenta. O sea, sí, ellos entendieron que estaban hablando del edificio y Jesús estaba hablando de él. Pero algo más, le agregaron cosas que Jesús no dijo. Él dijo que con sus manos las iba a destruir, que con sus manos le iba a... Eso no lo dijo Jesús, Sí. no, tampoco. O sea, el chambre se hizo más grande, ¿por qué? Con tal de ganar más chirilicas, cada uno le fue agregando más a la cosa. Y los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. La inquietud de Silvita es interesante porque ni aún los discípulos lograban entender bien. Y Jesús se molesta. Y ustedes tampoco entienden cuando explicó, por ejemplo, la levadura, cuando explica lo de comer su carne y beber su sangre.
Dice que todos los discípulos en el capítulo 6 se fueron. No, que no cree caníbales. Y los discípulos se quedaron por aguante. Jesús les dice, no se quieren ir ustedes, váyanse, pero no voy a cambiar esto. Pedro dice, no, solo tú tienes palabra de vida eterna. No entendió nada, pero se quedó. Entonces, ciertamente Jesús a veces decía cosas muy profundas. Los discípulos no lograban entender. Pero ¿cuál era el problema? Y Jesús se molesta porque Jesús sabe que ellos deberían haber entendido. Igual que nosotros. ¿Por qué no entendemos nosotros? Jesús decía, ¿y esto cuándo van a entender? Decía Jesús, esto de cristomanía, ¿cuándo van a entender? Porque Él espera. ¿Cuál es lo que impide nuestro entendimiento de Jesús? Nuestro pecado. Nuestra forma de ser. Eso bloquea el entendimiento. ¿Cómo es posible que gente que no sabe leer ni escribir entiende muy bien esto? Por ejemplo, San José de Cupertino, el santo cura de Ars, Catalina Labouré, gente que no sabía leer y entendían muy bien todo lo del cielo. ¿Y cómo hizo esa gente para entender a Dios? Y todos los teólogos van a estudiar y meterle y no entienden nada. Porque se logra entender a Dios desde la sencillez. Ese es el gran problema. Y Jesús lo va a decir lo va a decir allá en Mateo 11:28, 11:25, dice, Padre, yo te bendigo, porque le has ocultado esto a los sabios del mundo y se lo ha revelado a los pequeñitos. Entonces, esas cosas tan sencillas para los pequeñitos son dificilísimas para los letrados. Sobre todo aquí, ¿quiénes son los que van a cuestionar a Jesús? Los letrados, los escribas. Era gente muy docta, que llamaban doctores de la ley, y ellos se sentían así, de verdad, muy doctores, ¿verdad? Pero no lograban entender a Jesús. ¿Por qué? Porque lo hacían todo desde el razonamiento. Se parece a muchos profesores de teología que yo conozco, que niegan los milagros de Jesús, la presencia de Jesús en la Eucaristía, porque todos lo razonan. Ese fue el problema. Claro, Juan, y fíjense una cosa, ¿por qué Juan explica esto y no los otros tres? Porque Juan era el más espiritual de los cuatro. Esa es toda la respuesta. Juan era el más limpio, el puro, el virgen, el más amoroso, el que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Él logró penetrar lo que los otros tres no lograron. Ni los otros tres sinópticos no lograron en su momento. Juan sí. Ahora, Juan está escribiendo 70 años después. Ha cavilado mucho, ha profundizado mucho y se le fue iluminando el cerebro. Pero de entrada los otros tres no lograron más que decir los datos, contar la historia. El que logra explicarla es Juan. Y lo explica ya anciano. Y la reacción de los judíos, 46 años se ha tardado en construir el santuario. Jesús muere y todavía lo seguían construyendo. Era una joya. Y le invertían, tenía placas de oro en la parte de las cúpulas, era una cosa preciosa. 46 años. Ese es el que cuando muere Jesús a las 3 de la tarde se empieza a caer. Se raja, algo así. Que se raja. El templo comienza, se rasgó el templo, el velo del templo, como señal de la muerte de... Es el mismo santuario. Es el mismo santuario. Y van a aparecer ahí un montón de gente muerta entrando al santuario. O sea, porque ya el santuario se profanó por la muerte de Jesús. El velo, lo vamos a explicar después, el que se rompa el velo significa ya eso ya no sirve para nada, porque era secretísimo. El velo precisamente significaba ahí no entra nadie. El que se rompa significa ya no hay nada que hacer aquí. Eso ya se profanó. Ahora que entre todo el mundo, eso el sacerdote entraba una vez al año. ¿Y para los judíos ellos todavía tienen ese templo o no? No, el templo solo está en los muros de Jerusalén. Eso como yo nunca he ido, no. Los muros del templo. Y ellos, miren, O sea, yo me quedo pensando. y ellos llegan, el muro del templo, que son la base del templo. Yo he visto nada más El muro por eso es. El Porque muro es la del- base del templo. era la base, era lo único que queda. Y ellos llegan a hacer oración y a llorar la destrucción del templo. Nunca más se reconstruyó. Y yo he visto que tienen en las paredes, tienen un montón de resquicios. Y ahí meten sus oraciones, ahí las dejan puestas, como nosotros nuestras plaquitas. Sí. Ellos llegan ahí y ahí se están dando de golpes en la pared pidiéndolo. Sí, eso sí he visto fotos. Sí. Ahora, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Jesús ya no discutió ni aclaró nada. Pero Juan aclara. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo.
Cuando fue levantado, esta ya es aclaración de Juan, cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y mire, creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Dos cosas. Porque todo eso estaba anunciado. Entonces le dieron más fe a las Escrituras y a las propias palabras de Jesús. Si es que desde que empezamos a estudiar, eso lo repitió como 2 veces. Yo resucitaré y no sé. Hay 3 veces, el capítulo 14 de Mateo, el 15 de Mateo, el 18, 19 de Mateo, 3 veces en Mateo y 3 veces en Marcos dice lo mismo. Y además de eso son expresiones muy claras, pero además de eso lo sigue diciendo, sobre todo en el capítulo 26, lo ha dicho, el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado, lo sigue repitiendo. Cuando lo llegan a capturar dice, allá viene el que me va a entregar. O sea, Jesús está consciente y lo repite una y otra vez. Ahora, Él está hablando, Él sabe de su muerte y lo dice en todo momento. Claro, aquellos estaban más metidos en otro lío, enojados porque les estaba quitando el negocio, que no lograron discernir. Ciertamente no era fácil. Si los discípulos que andaban con Jesús no lograban agarrar la onda, O sea, menos que no le aquellos. creían, ¿verdad? Porque es como cuando dice, yo voy a hacer eso, y la gente dice, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Quizás no creían en el fondo que iba a pasar. Primero, tenemos que ser un poquito amplios en eso. La resurrección, nunca nadie había hecho eso. Eso era algo inédito, algo nuevo. Porque lo de Lázaro, Jesús estuvo preparando a la gente para que fuera entendiendo. La resurrección de la hija del centurión, también la otra resurrección de la viuda de Naín, el hijo, y por último la más preciosa, la de Lázaro. Todo eso lo hizo precisamente para indicar lo que iba a hacer él. Era un proceso, la gente no logró entrar en ese proceso. Hoy nosotros medio lo estudiamos, pero en aquel tiempo le fue bien difícil. Pero mira, hermano, independientemente que resucitaran o no, pero el hecho de ver a otros muertos resucitando, no solo para los discípulos, sino para todos los judíos, no le indicaba que ahí realmente había pasado algo excepcional, algo sin explicación humana, o sea, Cuando aunque los sumos sacerdotes dijeran que él no era nadie, pero ver al muerto resucitando. Mire, el problema del ser humano, cuando nos bloqueamos, cuando nos prejuiciamos, vemos lo que no queremos ver y lo que está pasando no lo queremos ver. Cuando resucitan los muertos, dice que vieron profetas con nombre y apellido, gente bien conocida, y cuando les van a decir a los ancianos estos que hay un montón de gente que está resucitando, que se levanta de las tumbas, dicen, no, ellos están inventando, se han disfrazado y andan. ¿Cómo? Y dice que caminaban en el aire los resucitados, pero ni aún así lo quisieron aceptar. Está temblando el templo, está temblando y dice, no, ese hombre está provocando ese hombre es un maldito, y miren cómo maldecido. O sea, le echaron la culpa, estaban viendo el terremoto, pero no lo aceptaban como castigo para ellos, lo decían como castigo de él. Por ese hombre que acaba de morir, por eso, mire, está temblando. O sea, es increíble cómo tergiversan los hechos. No entendieron los resucitados, no entendieron el temblor. Es increíble. Y se murieron con esa ceguera de que el culpable de todo ese desastre era él. Como un hermano X, me cuenta la esposa, está sufriendo una crisis de enfermedad y toda la culpa se le echa a la esposa. Vos por andar en esa rezadera, vos sos la culpable. Qué terrible. Uno dice, y la pobre mujer truena, ¿verdad? Hermano, ¿qué hago, hermano? No le haga caso. Siga rezando, siga haciendo lo suyo. Sí. Mire, es increíble cómo el ser humano se llega a cerrar. Eso pasa en todo, hasta en los noviazgos pasa. No, este macho es mi mula y yo con esta me caso. Va, pues casate con esa. A los años se da cuenta que eso no era lo que tenía que haber escogido, pero ni modo. El ser humano tiene ese problema. Y sobre todo aquí, la cuestión del que el judío era muy, pero muy radical en sus creencias. Entonces, cuando entendía mal, Pablo es un ejemplo clásico, cuando entendía mal, se iba con todo, equivocadamente se iba con todo, para sacar a un judío. Por eso la conversión de un judío es bien difícil, porque ellos son muy fanáticos, son muy aferrados a esas ideas. Sacar a un judío de sus ideas es de lo más difícil, es más fácil que una persona se haga judía. Volvamos a nuestro texto.
versículo 62. Ya no me- A mí, no. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Palabra del Señor. Gloria y honra a ti, Señor Jesús. Esta segunda sección, que es del 61 al 63, se llama Declaran dos y Jesús calla. Una cosa tremenda es el silencio de Jesús. No solamente es el dominio que tiene de sus emociones, de su lengua, sino que él sabe una cosa: es inútil estar dando declaraciones en ese momento. ¿Para qué? Si son testigos falsos. Ponerse a decir algo sería avalar la actitud de todo ese montón de gente falsa que está ahí. Y fíjese que en la Biblia aparece muchas veces ese detalle del silencio. Por ejemplo, veamos el Salmo 27:12. ¿Alguien lo encuentra? Salmo 27:12. 27 afuera. 27:12, fuera, sí, el fuera de paréntesis. Ok. No me entregues el ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Palabra de Dios. Cómo todo el proceso de Jesús ya estaba 27:2. anunciado a través de... Por eso es que los discípulos dicen, cuando vimos la resurrección, creímos en los textos del Antiguo Testamento, porque ellos se podían esto. Veamos otro texto. Refresqueme cómo era, porque era uno paréntesis, otro, porque era diferente contabilidad. Venían dos versiones. Acuérdense que había un grupo hebreo, el que vivía en Jerusalén, y el de la diáspora hablaba griego. Entonces, como eran diferentes, entonces, y acuérdense que no había una Biblia, sino que lo iban coleccionando. Entonces aquellos contaron de una manera y estos contaron de otra. Hasta partían el mismo salmo, lo parten, unos lo parten, otros lo ponen entero, hasta juntan dos, otros lo separan. Entonces, como eran dos versiones, las dos eran populares, autorizadas, la iglesia lo que hace es recoger las dos para no enfrentar a uno con el otro, Con las dos numeraciones. con las dos numeraciones. Pero entonces, la griega es la que está dentro del paréntesis, es la que se usa oficialmente en misa, porque fue la más popular. Entonces, como casi todo el mundo hablaba griego, hebreo ya no hablaba, entonces la misa, para que fuera entendida por todos, fue en el idioma griego y con la versión griega. Pero para estudio siempre aparece la numeración fuera. Como las dos fueron muy importantes, se mantiene, pero siempre para estudio, todos los libros de estudio vienen en la numeración fuera de paréntesis. En el capítulo en el Salmo 35:11, vuelve a decir algo más o menos lo mismo. 35:11. Se levantaban testigos violentos, me preguntaban cosas que ignoraba. Palabra de Dios. Ya la vamos. Dice más o menos lo mismo. Acuérdense que no eran gente que solamente decía una cosa, sino que insultaban. Inclusive uno de ellos va a golpear mucho a Jesús. Veamos otro texto, el Salmo 109, que ya hemos estudiado, el 109, versículo 2, 109, 2. Listo. El cetro de tu poder No, extenderá. el 109. No es- El 109 fuera. el 109 Fuera. fuera. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Bocas de impíos y traidores están abiertas contra mí. Me hablan con lengua mentirosa, me envuelven con palabras odiosas, me hacen la guerra sin razón. Sí. Palabra, no, está ahí. Eso hace, Jesús se da cuenta de que todo eso es mentira, no solamente es mentira, sino que también es odio. Es interesante, cuando uno se encuentra en una situación de esas, no vale la pena abrir la boca.
Jesús no podía salir en carrera, estaba preso, pero simplemente calla. Hay gente que no logra dominar, si hubiera dicho porque fíjense una cosa, ¿qué es lo que estaban buscando los escribas? Acusarlo lo más luego posible, agarrarlo en una mentira, agarrarlo en una violencia, en una blasfemia. Que Jesús perdiera los estribos y empezara a decir palabrotas. Jesús simplemente sabe que todo eso es mentira, no vale la pena contradecirlo. Sigamos. Ahora viene la reacción de Jesús, Salmo 38, 14. Salmo 38, 14. El 14 y el 15. Pero yo me hago el sordo y nada oigo, como un mudo que no abre la boca. Soy como un hombre que no oye ni tiene réplica en sus labios. Palabra de Dios. Te alabamos. Y el 16 amplía, que en ti, Yahvé, yo espero, tú responderás, Señor Dios mío. Este es precioso, mire, a nosotros, entre más nos metamos en las cosas de Dios, más críticas vamos a tener. Y a mí me dicen un montón de veces, ¿y usted por qué no se defiende? Perder el tiempo. Mire, el Señor sabe la verdad, que Él me defienda. Si Él sabe que soy inocente, pero no voy a perder, si no, ya no voy a andar evangelizando, sino solo defendiéndome. Uno tiene que aprender. Soy inocente, van a hablar, que hablen, que digan. Yo sé que dice, en ti, Yahvé, yo espero, tú responderás, Señor Dios mío. Jesús está en silencio total, y eso le molesta a Caifás. ¿No estás oyendo todo lo que están diciendo? Habla, hombre, contesta. Sabe que Caifás era un hombre muy nervioso, de temperamento muy nervioso, y él se enojaba porque Jesús no se enojaba. Vaya qué chiste, ¿verdad? Enojado porque el otro no se enoja. Y por eso cuando ve que lo están acusando y diciendo un montón de barbaridades, esperaban, le observaban, y Jesús, increíblemente tranquilo, impasible. Entonces él actúa de una vez, dicen que bajó las gradas, y se enfrentó con Jesús y le dice, ¿por qué no hablas? Defendete, hombre. No estás oyendo lo que te están diciendo. Jesús está viviendo salmos. Sigamos. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Palabra del Señor. Gloria. A ti, Señor. Mire Isaías 53. Era el que seguía. Entonces pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Por qué callaba? El Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Cualquiera, un cipote listo. Aquí solo bichas hay nada más. Bueno. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero de huello era llevado, y como oveja que ante los que la castigan está muda, tampoco él abrió la boca. Palabra de Dios. Ya la vamos. Fue oprimido y él se humilló. Una vez le escuché decir a un líder X que ser humilde no significa humillarse. El texto es bien claro, mire, él se humilló y no abrió la boca. Esa es parte de una forma de humillarse, porque la gente normalmente no se quiere dejar, entonces la gente quiere desquitarse. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Sí. Y mire el estilo de Jesús, no abrió la boca. Jesús tiene toda la razón cuando dice, yo soy manso y humilde. Y en este momento, precisamente es cuando mejor cumplió su propia palabra. Como un cordero al degüello era llevado, como una oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Uno dice, qué precioso cómo Jesús está consciente de estos textos. Para él, para Jesús,
Esto se tiene que cumplir radicalmente. Y ahí está, se está recordando los textos, Isaías 53:7, los salmos, el 35. Está recordando todos los salmos. No puede abrir. La palabra tiene que cumplirse. Ahí está la forma de... Fíjese, ya en el Nuevo Testamento, en San Mateo, en el capítulo 12, que es un texto de Isaías también, el versículo 19, 12-19 de San Mateo. No disputarán ni gritarán, ni oirá nadie en las plazas su voz. Palabra del Señor. Gloria a Dios. No disputará. Para un cristiano auténtico los pleitos están prohibidos. ¿Oyó, Pamela? Mire, es increíble. Es que mire, nosotros somos así, nos cuesta. Anoche, ayer en la asamblea de ayer en la tarde, que dimos el tema de la captura de Jesús, y terminamos diciéndonos todavía como dinámica, dígale al que está a la par, no vuelvas a ser pleitista, no vuelvas. Y terminamos con eso, ¿verdad? Los que van a ser amorosos con sus enemigos, denle un aplauso al Señor. Ahora póngase de pie, salude a su hermano y dígale, no vuelvas a ser pleitista. Sí, no, ahora todos riéndose. Me contaron en una de las hermanas X, un gran pleitazo en la noche. Yo digo, no puede ser, que cuesta, ¿verdad? La dinámica es bonita. Sí, pero en la hora de las horas, 2 horas después había un pleitazo en su casa. ¿Qué cuesta? Uno dice, qué difícil es. O sea, como que esto no funciona, estas reuniones no funcionan, porque son demasiado, nos estamos quedando demasiado en la teoría. ¿De qué manera podemos practicar? Ese es el retrato, fíjese cómo lo dice la Biblia de Jerusalén. La cita es de 42 de Isaías 1-4. Describe el estilo de la misión del siervo aplicado a Jesús, que proclama a todos los pueblos el juicio o derecho que regula las relaciones de Dios con los hombres. Es el estilo de Jesús. No hay otro. Porque nosotros no logramos captar todo lo de Jesús, porque no vivimos como Jesús. Somos pleitistas, somos chambrosos, etc. Nuestro pecado nos impide tener esa limpieza de poder captar todas las ideas de Jesús. Por eso Jesús se molesta con los 12. ¿Y acaso ustedes tampoco entienden? Y andaban pensando en un montón de tonterías aquellos. Acuérdense que lo van a abandonar porque tuvieron un concepto equivocado de Jesús. Por eso no lograban entender todo a Jesús, a pesar de que andaban con él. Y Jesús se extraña, se molesta. Ustedes tampoco entienden. Él creería que si estaban con él, deberían ser como él y entender como él. No funciona, no funciona. Les costaba entender. Y ese es el retrato que describe el Evangelio de San Mateo acerca de Jesús. Te conjuro quiere decir te obligo, ¿verdad? Ahora vamos a esa frase. Vamos a esa frase tremenda. Fíjese, es un exorcismo, es un juramento, pero un juramento agravado porque es con Dios. Cuando Caifás entra en la desesperación de ver que no saca nada, que no le saca nada a Jesús, te conjuro por Dios vivo, porque está sospechando que este hombre con ese dominio y con todas las señales que se ven, está sospechando que hay algo más allá adentro. Entró en una crisis de fe, de identidad. ¿Quién es realmente este hombre que se domina tan bien? Te conjuro, es un esfuerzo supremo desesperado de Caifás, por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la gran sospecha. ¿Saben una cosa? Y tenemos que explicarlo. Dicen, los videntes mencionan, que en toda esta escena estaba lleno el montón de funcionarios del Sanedrín, pero además estaba lleno de demonios. Y los demonios estaban asusando a los testigos falsos, estaban asusando a Caifás para que hicieran toda esta cuestión. Por eso Entonces, es que Mel Gibson en su película siempre aparece así, la figura del demonio como de una mujer, ¿se acuerdan? y sobre todo en estas escenas, siempre está tratando de ver cómo, y eso tiene su sentido, porque Satanás nunca, sobre todo en esta pasión, nunca deja de estar presente. Era su gran chance de pasearse en Jesús. Entonces, cuando le dices, si eres el Hijo de Dios,
Es la misma fórmula que utilizó Satanás allá en el capítulo 4 de San Mateo. Si eres el Hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Porque Satanás tuvo dudas si era o no era el Hijo de Dios. Ahora utiliza la misma frase. Si tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Es la misma frase satánica del principio de la vida pública. Ahora está terminando. Es el mismo demonio que está trabajando ahora a través del sumo sacerdote. ¿Y cómo supo Satanás que sí era entonces el Hijo de Dios? ¿Cómo tuvo dudas y cómo se aclaró hasta aquí, hasta la pasión? Eso al final. Si llegamos al final, porque tengo que explicarlo con todo el detalle de la resurrección. Hasta el final, Satanás no pudo. Dios es Dios, el Padre Dios le bloqueó de que no podía y lo provoca porque tenía la duda. Si él hubiera sabido que era el Hijo de Dios, ni lo toca. ¿Para qué? Si ya sabía que lo iba a derrotar. Pero como no tuvo esa certeza, lo siguió provocando hasta el final. A través de todos. Vamos a ver aquí, si eres hijo de Dios, en el capítulo 27, de verdad si eres, esa misma frase la van a repetir un montón de personajes, pero es Satanás el que está moviendo los hilos. Quiere estar seguro, hasta el ladrón, si de verdad eres el Cristo, ¿por qué no te bajas y nos salvas a nosotros? Está utilizando todos los medios para lograr descubrir eso que no lo logra descubrir. Al final se da cuenta, y se da cuenta que perdió, y se da cuenta que ese Jesús cuando resucita, lo derrota totalmente. Fue la gran sorpresa de Satanás. Los demonios dicen que era una tanatada de demonios que brincaban asusando a todos estos. Dice que estaban como bajo tierra, en un tapete, ellos debajo asusando a todos estos. Y estas frases son satánicas. No porque la frase en sí sea satánica, sino porque la dictaban los demonios. ¿Y conjurar qué es? Te conjuro es, te obligo, pero te obligo con juramento fuerte. Saben que Jesús ha dicho en el capítulo 5, no deben de jurar. Pero ahora ha dicho una cosa tremenda, el sumo sacerdote. Además de que, aunque sea el pecador más grande, es el sumo sacerdote. Y dijo una frase, por Dios vivo. Mencionó al Padre, Jesús va a tener que abrir la boca. Jesús la abre porque mencionó a su Padre. Y aunque sea el gran asesino que tiene enfrente, sí, pero ha mencionado al Padre. Y entonces Jesús se ve obligado a abrir la boca. Ahí sí. Que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Además, la pregunta que le hace es una pregunta bien concreta. Lo obliga por Dios, por su Padre, a que diga si es el Cristo. Jesús no podía ni quedarse callado, ni mentir. No miente nunca. Además, lo está obligando en el nombre del Dios vivo, que es el Padre eterno. Eso hizo que Jesús hablara. Pero una cosa, Jesús no solamente va a responder a la pregunta de Caifás, sino que va a decir todo lo que realmente se necesitaba decir en ese momento. Yo tengo una duda. Yo siempre pensé que uno se expresaba como el Dios vivo por Jesús, pero no es por eso entonces. O sea, yo pensé que uno decía, se refería a Dios como un Dios vivo porque no está muerto, porque resucitó. Pero si aquí lo menciona, entonces es por otra cosa. ¿Por qué se le refiere como Dios vivo? Era una frase que venía del Antiguo Testamento. Era una frase cliché. Era una frase que utilizaban mucho en el Antiguo Testamento. El Dios vivo. Porque Jesús lo va a utilizar también. Dios, el Padre, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces la frase significa, Él está vivo y está reinando con los vivos. Entonces el Dios vivo significa nuestro Dios. Era para entrar en pugna con los dioses fabricados, los ídolos que estaban muertos. Nuestro Dios es un Dios vivo. Los salmos utilizan mucho esa frase. No es un Dios muerto. Y se reían de ver las esculturas de los pueblos paganos. Entonces la frase, el Dios vivo, era exclusiva de Israel. Y ellos sabían que sí era un Dios vivo de verdad. Y se lo echaban en cara a los paganos. El Dios de ustedes está muerto. Mire, tienen boca. Acuérdense aquel salmo. Tienen boca y no hablan, tienen pies y no se mueven. Están muertos. Nuestro Dios está vivo. Entonces, esa frase era muy conocida, y para ellos era un orgullo decir, el Dios vivo. Entonces estaban hablando de un Dios bien concreto del pueblo de Israel. Ahora, el problema es que Caifás la utiliza en otra línea. La utiliza para provocar a Jesús que hable. Era todo un juramento. Es un juramento que hace Caifás para obligar a que Jesús hable. Te conjuro. O sea, es un juramento muy fuerte.
por el Dios vivo, no es un juramento en el aire, por el Dios vivo, lo obligó a Jesús a abrir. Además que era conveniente que hablara. Versículo 64. Jesús le contesta, tú lo has dicho, pero les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Palabra del Señor. Jesús le contesta. Fíjese, el tú lo has dicho. ¿Qué significa el tú lo has dicho? Significa una distancia. Ahí Jesús toma autoridad. El tú lo has dicho significa no te me acerques mucho. Tú lo has dicho. Pero aquí va a ampliar mucho más. Es una frase parecida a la de Pilatos, cuando le dice, eres rey, tú lo has dicho. Pero ahora va a explicar un poco más. A Pilatos no le quiso explicar porque no valía la pena. Pero les digo que a partir de ahora, esta frase es tremenda, los exégetas han tratado de entender qué significa a partir de ahora. Está preso. Y dice, a partir de ahora verán, no solo está hablando para el sumo sacerdote, está hablando para todos. Verán al Hijo del Hombre, utiliza el término de Daniel 3. He visto a uno como hijo de hombre parado al pie del anciano de muchos días. Verán al Hijo del Hombre, está hablando de él, sentado a la diestra del poder. Fíjense una cosa, no menciona la palabra Dios. No sé cómo tienen en sus Biblias el término, pero dice el poder, no dice Dios. Y viniendo sobre las nubes del cielo. Mire, Jesús es muy listo, indudablemente. ¿Qué pasa si Jesús menciona la palabra Dios? Hubieran tenido razón la acusación de ellos, porque lo van a acusar de blasfemia. Y tenemos que entender, esa acusación de blasfemia fue real. Cuando estudiamos el texto, Jesús no cayó en blasfemia. Fue una interpretación ya preparada para acusar. Claro, el problema es que Jesús dice una frase tremenda. Jesús dice, les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre, me verán a mí, a la derecha del poder. No dice de Dios, ni del Padre. Jesús en otro momento utiliza la palabra Padre, aquí no, del poder. Eso significa, estar a la derecha del poder significa ser igual que Dios. Y ellos lo entendieron. Y viniendo sobre las nubes del cielo, capítulo 25 de San Mateo, versículo 31, verán al Hijo del Hombre, está utilizando la misma escena, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes a juzgar. ¿Qué está diciendo? Esta frase es tremenda. Tú eres mi acusador, pues fíjate que yo voy a venir y cuando venga te voy a penquear bien, te voy a juzgar yo. Estás hablando con el juez universal, tú te crees juez de Israel y estás hablando con el juez universal. Es una frase tremenda. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha, con poder, viniendo a juzgar a todo el mundo. Esa frase fue tan tremenda, pero volvemos al esquema a lo que preguntaba Silvita. ¿Por qué no la entendió Caifás? Porque estaba ciego de odio, de enojo contra. Y solo va a entender la otra parte de la frase, que está a la diestra del Padre, que es igual que el Padre. Eso le interesó nada más. No le interesa el juicio final. No le interesó que Él va a venir y lo va a juzgar. Se hizo el disimulado. Y verán al Hijo del Hombre venir en medio de las nubes a juzgar al mundo. No se preocupó de eso. No juzgó eso. Solamente se fijó en lo que Él le interesaba. Fíjense, cuando nosotros hablamos, tenemos esas malas costumbres también. Nos fijamos en una palabra que es la que a nosotros nos interesa. El resto del texto no lo utilizamos. Pero si te lo acabo de... No, pero es que vos dijiste. No, una palabrita ahí. Y la demás, no, pero es que una palabrita. Solo nos clavamos en una palabra. Por eso muchas veces tomamos decisiones o actitudes equivocadas porque no vemos toda la frase. Como ya estamos prejuiciados, viniendo sobre las nubes del cielo. En este instante supremo, explica abajo, Jesús reconoce abiertamente que Él es el Mesías, pero también es el Señor del Salmo 110, que ya lo hemos estudiado, y es el Hijo del Hombre de Daniel 7:13. Esta apropiación de un rango divino es la blasfemia decisiva según el sumo sacerdote. Veamos el 65 entonces. ¿Cuál es la reacción? 6:5. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo,
ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se sacó la lotería aquel, vea. Yo al principio cuando era un niño y oí esa frase, ha blasfemado, no entendía, yo la oía junta, ha blasfemado. ¿Qué significa eso de ha blasfemado? Ha blasfemado. Hablas, quemado. Sí, es como aquella hermanita que me andaba buscando el purgatorio y encontró purgatorio. Entonces, mire, a veces oímos cosas que no. Yo decía, ha blasfemado, y nunca entendía. Ha blasfemado, ha blasfemado. ¿Qué será eso? Ha blasfemado, ha blasfemado. Ahora bien, fíjense una cosa. Lo horrible de esta sentencia están basándose en la blasfemia. Jesús nunca blasfemó. Veamos un poquito los textos para que nos expliquen. En el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16. Levítico 24, 16. Quien blasfeme el nombre de Yahvé será muerto. Toda la comunidad lo apedreará, sea forastero o nativo, si blasfema el nombre, morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero se fijaron bien en el detalle. ¿Cuál es la clave para saber si es blasfemo? Quien blasfeme el nombre. el nombre. Y Jesús no pronunció el nombre. ¿Cierto? Pronunció el poder, pero ese no es el nombre. Hubiera dicho Yahvé, Elohim, Eloah, Shaddai, entonces sí. Pero como ellos ya estaban decididos, ha blasfemado. No es cierto, no blasfemó. Jesús se cuidó hasta el último momento de que eso no pasara. Ahora, esa actitud de romperse las vestiduras era una actitud del Antiguo Testamento. Veamos en el libro segundo de los Reyes, capítulo 19, 1. Veamos el 19.1 y atrás el 18.37. Están pegados. 18.37 y 19.1. En los dos vamos a encontrar vestidos rasgados. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y fue al templo de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y el cuál? 18.37, el que está anterior. Eliaquín, hijo de Hilquías, mayordomo de palacio, y el secretario Sebna y el heraldo Joab, hijo de Asaf, se presentaron ante Ezequías con las vestiduras rasgadas y le comunicaron lo dicho por el copero mayor. 37. Palabra de Dios. 18:37. Te alabamos, Señor. Lean todo el texto, es precioso. Hay un ataque de los asirios y viene el encargado del rey de Asiria y dice que va a destruir a Israel. Cuando oyen la amenaza, ellos, los defensores del pueblo de Israel, los representantes del rey Ezequías, dice que se rasgaron las vestiduras y así se presentaron. Cuando el rey Ezequías oye la amenaza, él también rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y fue al templo de Yahvé. ¿Cuáles eran las costumbres en estos tiempos? Cuando alguien cometía un perjurio, una blasfemia,